Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Desde hace 150 años, las máquinas herramientas evolucionan en forma constante. Hoy son cada día más precisas, más rápidas, más eficientes. La hidráulica, la neumática y los dispositivos electrónicos mejoraron desde las máquinas herramientas básicas hasta los modernos centros de mecanizados. Las últimas innovaciones permiten vislumbrar un futuro sorprendente. Conocer estas máquinas herramientas, sus diseños, aplicaciones y procesos es una de las claves para comprender cómo avanza la industrialización del mundo moderno. En sus orígenes, las máquinas herramientas eran muy simples. Estaban compuestas por un cuadro base al que se adosaban dispositivos que funcionaban con movimientos cíclicos, pendulares o circulares, para dar forma a una pieza. En todos los casos fueron las herramientas las que hicieron ese trabajo y la máquina herramienta la que aportó la variante operacional del trabajo de mecanizado. Por ejemplo, en una prensa o balancín, lo que da forma a la pieza es el molde, o en un torno, la herramienta de corte. A través del tiempo, las máquinas herramientas fueron ampliando sus capacidades productivas, sus variantes y aplicaciones. Las primeras fueron las utilizadas por los rubros que trabajaban originariamente la madera, cepilladoras, tornos madereros y sierras, y las máquinas textiles. Desde fines del siglo XVIII, la revolución industrial dio un impulso fundamental para que se produjeran los cambios que llegan a nuestros días. Hoy el espectro de las máquinas herramientas es muy amplio, pero se puede estimar en qué proporción se distribuye su uso entre las distintas industrias. El rubro metalmecánico concentra el 59% de las máquinas herramientas. Lo sigue la industria del plástico con el 11%, la textil con el 9%, la maderera con el 8% y la gráfica con el 2%. El 11% restante corresponde a otros rubros. La gran proporción de máquinas herramientas empleadas por el rubro metalmecánico se debe al amplio abanico de industrias que comprende. Estas se vieron impulsadas con el surgimiento y desarrollo de estas máquinas a partir de la Revolución Industrial. Pero fue en el siglo XX cuando se produjo la consolidación y el gran desarrollo de las máquinas herramientas. Las industrias contribuyeron en gran medida con esa evolución. En 1904, las innovaciones de la primera megafábrica de Henry Ford dieron un notable impulso a la industria automotriz, que desde entonces evolucionó a la par de las máquinas herramientas. Hoy estas son imprescindibles tanto para las fábricas como para sus proveedoras autopartistas. A las máquinas herramientas convencionales utilizadas desde los orígenes de la industria, se le suman las máquinas modernas de alta productividad, equipos con CNC, control numérico computarizado, aplicaciones de la robótica, de estampado o de pintura en las terminales. La petrolífera es otra industria que demanda en gran medida máquinas y herramientas con las que se fabrican elementos como tuberías, caños, acoples, bombas y equipos de perforación. En esta industria predominan los tornos convencionales y CNC. El ferrocarril, surgido en Gran Bretaña a partir de la aparición de la máquina de vapor, tuvo un extraordinario desarrollo durante el siglo XIX. Muy pronto, de ser un medio de recorridos cortos, especialmente útil para la minería,
pasó a revolucionar el transporte de largo recorrido, de pasajeros y de mercaderías. La evolución de las máquinas herramientas fue clave para el desarrollo de esta industria, al igual que la naval y la minera, que requieren máquinas exclusivas, generalmente para el mecanizado de piezas de gran peso y tamaño. La armamentística utilizó máquinas herramientas desde sus inicios y prácticamente fue la industria que las obligó a evolucionar en forma constante. Ya Napoleón exigió a sus armeros crear las condiciones para estandarizar los repuestos y las piezas de fusiles y cañones. Con el tiempo, esto se logró a través de máquinas herramientas que permitieron fabricar piezas iguales. Las dos guerras mundiales impulsaron el desarrollo de nuevas ideas aplicables a las máquinas herramientas, tanto para sus diseños como para la mejora en las producciones de armamento, maquinaria y motorizaciones de todo tipo. Las industrias metalúrgica y electromecánica comprenden innumerables empresas que utilizan una gran variedad de máquinas herramientas. Una importante proporción pertenece a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y se emplea en talleres, matricerías, fábricas de repuestos y establecimientos con producciones limitadas. La actividad agrícola cuenta año tras año con nuevas máquinas para distintas funciones. Su fabricación también requiere de nuevas máquinas herramientas para satisfacer las necesidades de sus novedosos diseños. La industria del aluminio y del acero se caracterizan por el uso de máquinas herramientas para el conformado, en grandes rodillos o cilindros de trenes de laminación, equipos de igual o mayor envergadura que los utilizados por las industrias ferroviaria, naval o minera. A su vez y por último, la misma industria que fabrica las máquinas herramientas también es una gran usuaria de estas. En el conjunto de todas las industrias del rubro metalmecánico, los mecanizados son el proceso productivo más difundido. Actualmente, los mecanizados representan el 63% del total de estos procesos. Para empezar, podemos definir el mecanizado como el proceso de transformación que le realizamos a una pieza para llevarla desde material en bruto a sus dimensiones deseadas o especificadas. Esto se realiza mediante el uso de herramientas. Los procesos de mecanizado se dividen en dos grandes grupos, claramente identificados. Una son las operaciones con arranque de virutas, como por ejemplo el torneado, el fresado, el rectificado, y el otro son operaciones de mecanizado sin arranque de viruta, el forjado, por ejemplo. Para esto se utilizan máquinas específicas para tal operación. Hoy en día podemos decir que aproximadamente el 70% de las operaciones de mecanizado son con arranque de viruta y el 30% sin arranque de viruta. El mecanizado sin arranque de viruta, denominado conformado, se realiza con máquinas herramientas consideradas de un segundo nivel. Esto se debe a que en su mayoría realizan un mecanizado primario, produciendo materiales o piezas que luego cuentan con una segunda etapa de mecanizado o determinación. Estos procesos de conformado incluyen el laminado, estampado, prensado y doblado. Se realizan buscando obtener la deformación de la pieza original, llevándola a un determinado formato o tamaño mediante distintos procesos físicos realizados en caliente o en frío, según el diseño y el material. Otros procesos de conformado son la extrusión, la forja y el embutido, que deben realizarse siempre en caliente. El mecanizado con arranque de viruta es el que tuvo mayor desarrollo a lo largo de los años. Esta clase de mecanizados incluye el torneado, fresado, perforado, taladrado, mandrinado, cepillado. Se realizan máquinas que llevan una pieza o materia prima al formato o diseño definido previamente, mediante el trabajo de una o de varias herramientas de corte. También son mecanizados con arranque de viruta el bruñido, aserrado, rectificado, tronzado, alesado y electroerosionado. Al conjunto de los procesos de mecanizados le siguen en importancia los de soldadura y corte,
con el 10%, inyectado de plástico o de metal con el 8%, hidráulicos con el 4% y neumáticos con el 3%. Otros procesos que incluyen mezclado, pintado, horneado e impresión representan un 12%. A fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de armamento volcaron su experiencia a la producción para el mercado civil, los procesos de mecanizado se extendieron notablemente. En la segunda mitad del siglo XX se convirtieron en los más utilizados. En lo que va del siglo XXI, la soldadura y corte y el inyectado fueron los procesos de mayor evolución. Las máquinas herramientas, por la gran variedad de máquinas que hay, tienen distintos movimientos, distintas formas de moverse, ya sea que se mueve la herramienta o que se mueve la pieza que se va a mecanizar. Vamos a tomar el caso más simple del antiguo cepillo o limadora, donde se mueve la herramienta, la pieza está fija y una sola herramienta produce un mecanizado sobre esta pieza. El caso del torno, por ejemplo, la pieza es la que gira. Por supuesto, el torno produce piezas redondas, cilíndricas, por lo tanto la pieza gira y la herramienta está fija. Otras máquinas, como ser la fresadora, hay realmente movimientos muy variados. En general, en la fresadora gira la herramienta, se mueve la herramienta y la pieza que se mecaniza se desplaza en varios ejes. Hay ejes longitudinales, hay ejes transversales y hay ejes verticales. Es decir, son máquinas que tienen por lo menos 3 ejes más el giro de la herramienta. En el caso de las rectificadoras planas, por ejemplo, que también es una máquina que desprende viruta, bueno, hay un movimiento alternativo de ida y vuelta y un movimiento de traslación donde la pieza se va moviendo debajo de la piedra o del abrasivo, que es la herramienta propiamente dicha. Las máquinas herramientas más utilizadas y conocidas son las que llamamos convencionales. Los tornos, fresadoras, perforadoras, serruchos y rectificadoras, entre otras. Generalmente están compuestas por una estructura básica y su funcionamiento es simple. El torno es la máquina herramienta más versátil y de mayor uso en el mundo. Los tornos y taladros sencillos surgidos entre los años 1000 y 1200 son considerados las primeras máquinas herramientas. Los tornos modernos operan a partir del mismo principio. La pieza que se va a trabajar se sostiene en un plato y gira sobre su eje, mientras una herramienta de corte avanza sobre las líneas del corte deseado. Vamos a explicar la funcionalidad de los tornos paralelos como máquina inicial para el mecanizado por arranque de viruta. Básicamente la máquina está compuesta por un movimiento de rotación donde vamos a ubicar la pieza, que es el plato de ajuste, y después tenemos los movimientos de la herramienta, que es la herramienta de corte. Las calidades de herramienta de corte, hay una gran variedad de forma y calidades. Los movimientos de la herramienta básicamente están formados por un movimiento transversal, que lo podemos hacer en forma manual o con un sistema automático. Y después tenemos el movimiento longitudinal, que es el carro principal de la máquina, a través de esta manivela. Sumado a estos dos movimientos, podemos generar un tercer movimiento que nos permite realizar piezas cónicas con un carro secundario o chariot, que también tiene su manivela para el desplazamiento. Otro elemento complementario es la contrapunta, que nos permite a través de este dispositivo sujetar piezas de gran longitud. Con la combinación de los distintos movimientos, tanto el transversal, el longitudinal y el chariot, vamos generando distintos perfiles de pieza en función de la forma de la herramienta y de los movimientos. Para detener la máquina, este equipo tiene un sistema de pedal en la base, pero además tiene un sistema de freno. Los tornos convencionales pueden tener variadas dimensiones. Antiguamente eran muy robustos para piezas de grandes diámetros,
con motores de pocas vueltas pero con mucha potencia. Los modernos son de menores dimensiones, tan resistentes como sus antecesores, con mayor o menor equipamiento según las necesidades, y con mayor o menor rango de potencia según su grupo generador, pero con motores que dan más vueltas. El torno es aún la máquina herramienta más vendida. Su modernización incluyó variantes en sus controles para aumentar su precisión y dispositivos para una mayor automatización que mejoran su operabilidad. Estas actualizaciones les permiten seguir respondiendo a las necesidades de las industrias. Las fresadoras se utilizan para producir con precisión una o más superficies mecanizadas sobre una pieza. Por su versatilidad es la segunda máquina herramienta de mecanizado de mayor consumo y utilización después de los tornos. Las fresas universales se componen generalmente de un cuerpo de fundición en el cual están contenidas las guías verticales rectificadas. Sobre ellas se coloca una mesa que contiene las guías transversales y las guías longitudinales para los distintos movimientos, comandados por una caja de velocidades para poder variar los movimientos de avance. Todo eso está complementado con una serie de comandos eléctricos. En este caso tenemos una fresa similar pero del tipo vertical. El husillo colocado en forma vertical, tenemos un mandril en la punta y sobre el mandril vamos a tomar la fresa, que es la herramienta que utilizaríamos en este caso. Las fresadoras también pueden realizar trabajos simples de mandrinado y de alisado, con la incorporación de algunos dispositivos. El mandrinado es la operación de emparejar y de ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo. Estoy taladrando en un taladro vertical. Utiliza como motor uno eléctrico. La fuerza la pasa a través de una caja reductora. Con las palancas se le da el avance y la velocidad. Y utiliza como herramienta de corte una mecha, en este caso de 24,5. Perforadoras o agujereadoras, serruchos mecánicos y equipos de rectificado completan el grupo de las máquinas herramientas más utilizadas para realizar mecanizado. Las perforadoras constan de un eje que gira la broca y puede avanzar hacia la pieza y de una mesa de trabajo que sostiene esta pieza para la perforación. Se utilizan para hacer perforaciones de distintos diámetros en cualquier tipo de pieza y material. Cambiando las herramientas de corte, pueden realizar tareas como perforado, roscado y mandrinado. El perforado, agujereado o taladrado es la operación que produce la eliminación de material de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca o mecha. Esta puede ser espiral o helicoidal. El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada macho roscador. Existe una gran variedad de perforadoras, como taladros sensibles de uso manual, automáticos y de control numérico. Vamos a cortar un material en una sierra sin fin, en principio de material de 1010. Es una sierra dentada que se tensa sus dos extremos. Los serruchos mecánicos se usan al comienzo de todo proceso para desarrollar. Su función es cortar el metal o materia prima que será utilizado en otras máquinas herramientas para su mecanizado. Generalmente son de estructura simple, compuestos por un cuerpo central o base y por un brazo de corte por donde circula una hoja de sierra, que puede ser simple o una hoja sin fin. Los que usan hojas de sierra simple utilizan un movimiento de ida y vuelta dado por una rueda con un punto de sujeción. Los que utilizan hojas sin fin tienen un motor que impulsa una rueda en el brazo por donde circula interiormente la sierra de corte. Por último, la sierra de corte circular emplea una hoja de sierra redonda
similar a la que se utiliza en una sierra de mesa para el corte de madera. Esta es una ratificadora longitudinal, hacemos ratificado plano. Los desbastes de este material se hace de acuerdo a la profundidad que se da con el noño. Las rectificadoras se utilizan para mejorar la calidad de la superficie de una pieza. Mediante una piedra o esmeril que gira desde un husillo y que trabaja sobre la superficie de la pieza, se produce su erosión y se mejora su rugosidad. Existen rectificadoras simples, orbitales, entrecentros, digitales y sensitivas. Cumplen la misma función y su uso depende del formato y de las dimensiones de las piezas. La mejora en la calidad de la superficie está dada por el tipo de piedra que se utilice. ¿Qué sucedería en el mundo si en un instante dejaran de funcionar las computadoras? Desde la revolución industrial, ninguna otra invención tuvo un impacto semejante en la sociedad como el de las computadoras. Junto al CNC, el control numérico computarizado, las computadoras generaron notables cambios en la industria metalmecánica y para las máquinas herramientas abrieron posibilidades inimaginables hace unos pocos años. Durante las últimas 2 décadas, se utilizaron computadoras simples para la programación y el control de operaciones de las máquinas herramientas. Estos dispositivos CNC fueron mejorando hasta integrar unidades altamente complejas, capaces de controlar la programación, mantenimiento, solución de problemas y operación de una máquina o de un grupo de máquinas. La sigla CNC, Control Numérico Computado, tiene que ver con las máquinas herramientas que son accionadas en forma, si se quiere, automática a partir de estos controles. Las máquinas convencionales, por ejemplo, reciben sus movimientos ya sea a través de una manivela que la opera un operador o a través de mecanismos, a través de engranajes o motores que le confieren los distintos movimientos de traslación a la máquina. En el caso del control numérico, los motores que reciben las señales del control numérico son los encargados de producir estos movimientos. A su vez, el control numérico, es decir, la computadora, recibe las informaciones a través de un teclado alfanumérico que se lo ingresa el operador o también puede ser recibido por un cable desde una computadora externa. Hoy nuevas máquinas herramientas con CNC permiten producir componentes y piezas con precisiones que hasta hace muy poco tiempo eran imposibles de lograr. Si el programa CNC es apropiado y la máquina es puesta a punto correctamente, utilizando la herramienta de corte adecuada, se puede producir en continuidad la misma pieza con el mismo grado de precisión. Los comandos operacionales que controlan la máquina herramienta mediante el CNC son ejecutados automáticamente con una velocidad, precisión y capacidad de repetición asombrosas. ¿Qué significó para los operadores la evolución de las máquinas herramientas en las últimas décadas? ¿Y qué influencia tuvo en el factor humano y en las condiciones de trabajo la introducción de mejoras y nuevos desarrollos de esas máquinas? La evolución de las máquinas herramientas no solo redundó en precisión, rapidez y calidad en la producción, también implicó cambios en la tarea de sus operadores. En los años 70 existía mucha intervención del operador sobre la máquina durante un mecanizado. Debía vigilar el desempeño de las herramientas de corte, cambiar las velocidades y avances del husillo para adecuarlos a la operación y a la máquina, cambiar con frecuencia los cortadores que se desafilaban y ajustar constantemente las profundidades de corte de los desbastes y terminaciones. Un problema aparte eran las roturas en los filos de las herramientas. Estas dificultades fueron un desafío para los fabricantes de máquinas herramientas, que con nuevas tecnologías ampliaron las posibilidades y eficacia en la producción y a la vez cambiaron la labor de los operadores. A fines de los 70 y principios de los 80,
se empezaron a diseñar máquinas que pudieran ejecutar con la misma calidad varias operaciones y así realizar aproximadamente el 90% del mecanizado en una sola unidad. El resultado más importante fueron los centros de mecanizado, derivados de las fresadoras con CNC de la época. En los 90 llegaría la versión más elaborada de estas máquinas herramientas, los centros de procesado. Se trata de máquinas que pueden ejecutar operaciones de taladrado, fresado, mandrinado, aplanado y perfilado de precisión en una misma unidad con excelente calidad. Estas máquinas cuentan con controles CNC, incluso con versiones modernas de gráficos en 3 dimensiones en las pantallas de los simuladores, que permiten al operador tener una visión más real del trabajo para realizar en la pieza. Los centros de mecanizado más conocidos son los de mecanizado horizontal, vertical y universal. La clasificación de los centros de mecanizado es bastante amplia. Existen los primeros centros de mecanizado que son básicamente los verticales, en donde la mesa de trabajo con las piezas apoyadas que se mecanizan se mueve en 2 ejes y el husillo porta herramienta sube y baja con el cabezal de la máquina. Después hay centros de mecanizado que son universales, que en realidad combinan ambas cosas, que se mueven en forma horizontal y vertical. Y después hay otros modelos de centros de mecanizado en donde el cabezal porta herramienta está montado sobre 3 o 6 columnas que se mueven en el espacio, digamos, se mueven en todas las direcciones, permitiendo mecanizados muy complejos de piezas grandes. Pero una de las características, podríamos decir, más importantes de casi todos los centros de mecanizado es que los husillos en realidad ya no se mueven en forma vertical, sino que los cabezales portahusillos son los que se mueven. Los centros de mecanizado modernos cuentan con varios accesorios que permiten incrementar su capacidad productiva y de manufactura. Son, por ejemplo, los sistemas de servofreno, aplicables en los cambios bruscos de velocidad, o los carrete portaherramientas, con cambiadores automáticos de las herramientas de corte que agilizan notablemente el trabajo. Desde los tornos primitivos hasta los sistemas CNC o los modernos centros de mecanizado, las máquinas herramientas evolucionaron durante siglos. Pero en los últimos tiempos el desarrollo se aceleró en forma vertiginosa. Cambios comparables a los que llevaban varias décadas, hoy se producen en años o en meses. Y a este ritmo de innovaciones, las máquinas herramientas no dejarán de sorprendernos.